Bienvenido a un nuevo ejercicio de buceo. Ahora veremos ejercicios con variaciones en la velocidad de ascenso o retraso en el ascenso. Existe dos casos para la resolución de los ejercicios, cuando se tiene retraso de ascenso en el buceo. Primero, cuando el retraso fue a una profundidad mayor de 15 metros. Y la segunda, cuando el retraso fue a una profundidad de 15 metros o menos. En este video se mostrará un ejercicio de retraso en el ascenso a una profundidad de 15 metros. Cuando el retraso es menor o igual a 15 metros, se debe agregar el tiempo de retraso, al tiempo que se tardaría el buzo en llegar a su primera parada, al igual que también se debe agregar al tiempo de la primera parada de descompresión. En la bahía de Corral, se efectúa un buceo para la recuperación de un ancla a una profundidad de 46 metros con un tiempo en el fondo de 18 minutos. El trabajo es considerado como pesado y los buzos dejan la superficie a las 7:57 horas. Al ir ascendiendo, los buzos sufren un retraso de 4 minutos a 15 metros de la superficie, luego continúan en forma normal. Primero debemos hacer el esquema del buceo registrando la hora en que el buzo deja la superficie, el tiempo en el fondo y la profundidad máxima de buceo. Identificamos que, en este ejercicio, se habla de un buceo pesado y también debemos anotar el retraso de 4 minutos en una profundidad de 15 metros de la superficie. Calculando el tiempo de descenso, esta se desarrolla en base a la relación entre la profundidad de buceo y la velocidad de descenso que nos indica la tabla española, que está expresado en metros por minutos. Entonces procedemos a dividir la profundidad de 46 metros en la velocidad de descenso expresado en 24 metros por minutos, dando como resultado 1,9 minutos. Sin embargo, debemos siempre aproximar al número entero mayor, que sería un tiempo de descenso de 2 minutos. Llegando a las 7:59 horas al fondo. La presión absoluta se calcula con la profundidad en el fondo dividido por 10, dando como resultado la presión manométrica de 4,6 kg por centímetros cuadrado, pero para obtener la presión absoluta, al resultado anterior se debe sumar 1, obteniendo como resultado una presión absoluta de buceo de 5,6 kg por centímetros cuadrado. Para saber a qué hora está programado el ascenso del buceo, se debe sumar los 18 minutos que se indican en el ejercicio, más el tiempo en el que el buzo deja la superficie en ejercicio, indicado a 7:57 horas, es por este motivo que a las 8:15 el buzo deberá comenzar el ascenso. Para saber a qué hora el buzo llegará a la superficie, primero se debe identificar los tiempos de las paradas de descompresión, indicado en la tabla española. Para esto se debe tener en cuenta principalmente la profundidad máxima del buceo, el tiempo en el fondo, el tipo de buceo, normal, pesado o en aguas frías, y si tiene un retraso en el ascenso. En este ejercicio se observa que el tiempo total en el fondo dura 18 minutos a una profundidad de 46 metros. Si vamos a la tabulación de las paradas de descompresión, se observa que a esta profundidad con su tiempo en el fondo corresponde la tablatura de 48/20. No obstante, se debe tener en cuenta que el buceo es considerado pesado, y es por este motivo que se debe aumentar a la siguiente profundidad indicado en la tabla española, como también se debe aumentar el tiempo del fondo, dando como resultado una tabulación 51/25 con su grupo de nitrógeno residual, grupo L. Pero dijiste que debes tener en cuenta si el buzo sufre un retraso en el ascenso, para definir la tabulación a usar. Así es, en este ejercicio se indica que el retraso ocurre a los 15 metros desde la superficie. Como se explicó anteriormente, cuando los retrasos ocurren a una profundidad de 15 metros o menos. Recuerda que, en este caso, se debe sumar el tiempo de retraso al tiempo en que se tardaría el buzo en llegar a su primera parada. Al igual, se debe sumar el tiempo de retraso al tiempo de la primera parada de descompresión, por lo que no afecta el resultado de la tabulación 51/25, obtenida anteriormente. Conclusión, solo varía el resultado del primer ascenso y el tiempo de la primera parada de descompresión.
Entonces, una vez habiendo la tabulación, procedemos a anotar los tiempos y las profundidades de las paradas de descompresión, indicada en la tabla española. En este caso se tiene 3 paradas de descompresión, empezando a una parada de 2 minutos a los 9 metros, otra de 7 minutos a los 6 metros, y por último los 23 minutos a los 3 metros. Cálculos de los tiempos de ascenso del buceo. Empezando a ascender a las 8:15 horas a una profundidad de 46 metros, el buzo debe ascender hasta los 9 metros de profundidad, para realizar su primera parada de descompresión de 2 minutos. Lo que significa que el buzo debe ascender 37 metros hasta llegar a su primera parada de descompresión, demorándose 5 minutos en realizar esta acción. Esto se obtiene gracias a la distancia recorrida, para hacer su primera parada de descompresión dividido por la velocidad de ascenso, que es de 9 metros por minuto. Luego el resultado obtenido se aproxima al número entero mayor. Pero, sin embargo, no se debe olvidar que este ejercicio plantea un enredo a los 15 metros de profundidad desde la superficie, por lo que se debe sumar el tiempo de 4 minutos del atraso, más los 5 minutos del tiempo de ascenso calculado anteriormente, dando como resultado un tiempo de ascenso hasta la primera parada de descompresión de 9 minutos. Con esto se sabe que su ascenso comenzará a las 8:15 horas y llegará a las 8:24 horas a su primera parada de descompresión. El buzo llega a las 8:24 horas a los 9 metros, para hacer su primera parada de descompresión, donde deberá hacer una espera de 2 minutos indicado en la tabla española, más 4 minutos contemplado por el retraso. En conclusión, la espera total del buzo en su primera parada de descompresión será de 6 minutos, terminando a las 8:30 horas. El buzo termina a las 8:30 horas a los 9 metros su primera parada de descompresión, para seguir ascendiendo a su segunda parada de descompresión demorando 1 minuto, llegando a los 6 metros a las 8:31 horas a su segunda parada de descompresión realizando una espera de 7 minutos a los 6 metros, terminando a las 8:38 horas su segunda parada de descompresión. A las 8:38 horas termina su segunda parada de descompresión, para seguir ascendiendo a su tercera parada de descompresión, demorando 1 minuto en ascender, por lo que llega a las 8:39 horas a su tercera parada de descompresión, realizando una espera de 23 minutos a los 3 metros, terminando a las 9:02 horas. El buzo termina a las 9:02 horas a los 3 metros su tercera parada de descompresión, para seguir ascendiendo a superficie demorándose 1 minuto en su ascenso, llegando a las 9:03 horas a superficie terminando su buceo. Para saber el tiempo total de ascenso o tiempo total de descompresión, se debe tener en claro que el buzo empieza a ascender a las 8:15 horas a los 46 metros y llega a la superficie a las 9:03 horas. El tiempo de demora de esta acción es de 48 minutos. Por lo que significa, el tiempo total de ascenso es de 48 minutos. Para saber el tiempo total de buceo. En el ejercicio se indica que el buzo deja la superficie a las 7:57 horas y llega a la superficie a las 9:03 horas. Entonces el buzo está 1 hora con 6 minutos debajo el agua. Por lo que, el tiempo total de buceo es de 1 hora 6 minutos.